Y en más de uno Ibiza Formentera, sabemos que ahora en verano, bueno, pues hay mucho tráfico, hay mucho lío. De hecho, pues bueno, todos, por desgracia, en nuestros avances damos noticias de accidentes y tal. Y qué importante es conocer perfectamente el Reglamento General de Circulación. Y vamos a hablar precisamente de este tema y de las señales de tráfico con todo un experto, nuestro querido José López, presidente de FETEVI, la Federación Estatal de Técnicos en Educación Vial. Buen día, buenos días, compañero, ¿cómo estás? Buen día, buenos días. Pues bueno, bien, ya en pleno verano, porque Combatiendo al menos el la calorcito. temperatura ya es alta, sí. Sí, precisamente, este próximo sábado nos entra oficialmente el verano, pero ya la temperatura ya se nos ha adelantado. Muy bien, bueno, pues reforma del Reglamento General de Circulación. Sí, bueno, ya por fin, porque llevamos ya bastante tiempo, ya sí. tocaba, ¿no? Y hacía ya tiempo que el borrador ya estaba confeccionado, bueno, y como toda la vida, pues ha llegado. Entró en el BOE, lo publicó el día 17 y entra en vigor el día 1 del mes que viene, de julio. Bueno, esta reforma revisa el título cuarto, digamos, del reglamento, que es relativo a la señalización vertical, la de obra y balizamiento, también la de los agentes, la circunstancial, los semáforos, y consolida de esta manera pues el catálogo oficial de las señales de circulación y marcas viales, bueno, de una forma unificada, con símbolos y nomenclatura de todos los indicadores, pues digamos a la actualidad y sobre todo a toda la reglamentación que ya existía, ¿no? Porque se ha ido modificando poco a poco todo y al final recoge pues todos esos cambios también. Uno de los objetivos prioritarios de la reforma del reglamento de circulación es adaptar su contenido a las normas y responder sobre todo a esas necesidades derivadas del avance de la infraestructura. Últimamente, sobre todo en la movilidad urbana, pues han aparecido distintas clases de vías. Por ejemplo, pues ahora tenemos lo que es la plataforma única, que es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Qué es la plataforma única? Sí, es esas calles que la altura de la calle está todo al mismo nivel, no hay aceras. Vale, sí. Y entonces, bueno, para señalizar, por ejemplo, esta vía, pues solamente teníamos la S28, una señal que era la de zona residencial. Bueno, pues ahora ya hay, digamos, otra señalización que corresponde específicamente a esta clase de vías. Que sería como una zona peatonal, digamos, algo así, pero que pueden pasar coches, ¿no? Sí, claro, es una zona donde pueden pasar coches y hay unas medidas que son muy especiales, ¿no? Tanto de aparcamiento, de velocidad, pero incluso se permitía el juego de niños. Ahora en esta clase de vías, como se está utilizando la señal en sitios donde circulan bastantes coches, pues no es la específica suya, porque si se ponen los niños a jugar en medio, está claro que hay peligro, se crearían unos conflictos. Por lo tanto, ahora sí hay, por ejemplo, esa señal que es la que dice que es compartido peatones y vehículos, con una velocidad también específica, pero ya no lo juego. Entonces, la señal S28 se trasladaría a otras zonas donde el tráfico es más restrictivo, donde solamente se circula para digamos, los usuarios serían los de propios vecinos, en fin. Y ahí sí que los niños, por ejemplo, pues ya se podían dedicar al juego, ¿no? Porque ya el peligro entre coche y peatón ya no sería el mismo. Quiero decir que se está haciendo unos cambios porque primero se han inventado unas clases de vías, pero no había esa clase de señalización. Claro. Bien, también entre los principales digamos, cambios que tenemos es la modificación del diseño y la definición de propios elementos de las señales, ¿no? Incluidas señales verticales, marcas viales y una clarificación específica de la señalización circunstancial. También se introducen nuevas señales que corresponden a demandas actuales y se eliminan aquellas que han quedado obsoletas o que ya no están contempladas digamos, en los reglamentos que tenemos actuales. Eso quiere decir que este reglamento incorpora nuevas señales, también especifica que algunas que aún se están utilizando, pues con el tiempo, una vez que ya estén caducadas o haya por su mal estado o se rompan, ya dejarán de existir, ¿no? Bueno, las señales que no están contempladas en este contenido siguen en vigor también hasta que no se proceda, pues tanto por
que hayan caducado o cualquier otra circunstancia, pues estarán en vigor hasta ahí. No quiere decir que ahora se tengan que cambiar todas las señales, no, esto se irá haciendo poco a poco, paulativamente, y sobre todo, pues las señales todos sabemos que bien se deterioran, o bien se rompen, o bien caducan, ¿no? Porque ya no reúnen las condiciones técnicas. Bueno, pues entonces ya sería el momento de cambiar. Las señales de extinguir por cambios de diseño, tienen a su vez dos casos diferentes, ¿no? Las que he dicho yo, que cambian su diseño, en el propio reglamento también hay un apartado, siempre se pone al final de la clase de señales, un apartado donde especifica que esa clase de señales caducará, ¿no? Con el tiempo, son las que son a extinguir. También tenemos que mirar que cambian algunas señales porque cambia la forma de los pictogramas. Incluso la señal de stop cambian, pero no cambian porque su diseño haya cambiado completamente, sino porque hay algunos elementos, como puede ser la propia palabra stop, cambia su diseño, pues también se modifican. Eso simplemente lo tienen que tener en cuenta pues, los fabricantes de las señales, que son las que ofrecerán ya esos cambios cuando algún ayuntamiento, alguna empresa, pues solicite señales. Claro. Hay cambios también en los carriles de limitación de velocidad, hay cambios en la reflectaria de las propias señales, y después también algo importante que es la señalización de obras. Hasta ahora sabíamos que había una clase de señales que se podían utilizar para las obras porque tenían en su interior el fondo era de color naranja o amarillo, ¿no? Ahora solamente se queda en la propia señal de obras, la que hay el símbolo del hombre trabajando, el operario trabajando. Esta sigue estando, pero es la única que se queda como señal de obras. Porque todas las demás señales que hasta ahora eran con el fondo blanco, en caso de utilizarse en lugar de obras, también se pueden utilizar todas esas simplemente con el símbolo, con el fondo amarillo. Y también tenemos un cambio importante que es la señalización circunstancial para separarla de la de obras. La de obras hemos dicho que es amarillo y la circunstancial, el fondo, será de color naranja. Es decir, las mismas señales, ya no tiene que haber unas señales específicas, concretas, con el fondo ya de ese color, sino que cualquier señal que esté dentro de ese ámbito puede tener el fondo amarillo de obras y naranja si es de circunstancial, digamos, por algún motivo especial y que sea algo temporal. Se ha abierto un pequeño agujero en la carretera y a lo mejor eso sería de obras. Eso sería de obras. De obras. ¿No? Circunstanciales, vamos a suponer que hay un evento y se pone una señalización porque en unos días concretos o que se va a prohibir el aparcamiento. En fin, son circunstancias. Una carrera, por ejemplo, o algo así, ¿no? Que son especiales, pero no son por obra exclusiva. Y después también tenemos una modificación con las plazas reservadas para para vehículos de personas con movilidad reducida. Se puede utilizar dos clases de señales. Hasta ahora era la señal de parking, aunque en algunos sitios utilizaban también la prohibido esta señal con su cartel. La correcta era una señal, la S17, con la señal, la P de parking, y el logotipo de minusválido, y con un subcartel que, bueno, en algunos sitios poníamos que el aparcamiento estaba reservado para vehículos de personas con movilidad reducida, o sea, con tarjeta de aparcamiento. Pero ahora también se puede utilizar, que en muchos lugares lo hacían ya, que es la señal, simplemente llevaban en su interior el logo, el símbolo de accesibilidad, o sea, toda la señal entera. Cosa que antes se hacía, pero no era reglamentaria. Ahora ya están permitidas las dos. Bueno, todos aquellos que, como el Ayuntamiento de Ibiza, que ya la usaba, pues ahora ya se pueden usar porque están reglamentadas. Bueno, ¿qué quiere decir? Que también tenemos, como hemos dicho antes, muchas modificaciones, sobre todo en las marcas viales, para adaptarlas a las nuevas necesidades, ¿no? Hay señales nuevas, pero también se siguen estando en este reglamento todas aquellas antiguas que también siguen estando en vigor. Claro. Solamente ha habido como nuevas, no son muchas, algunas, adaptarlas a las nuevas, digamos, demandas, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos señales nuevas que antes no incluía a los vehículos de movilidad personal.
tenemos, por ejemplo, un paso de peatones que sabemos que al lado hay un paso ciclista. Pues no había esta clase de señal. Claro. Pues ahora ya la tenemos, que señaliza la ubicación donde hay un paso de peatones y al lado un paso ciclista. También incluso el propio paso ciclista. No existía señal de paso ciclistas. Había la de peligro que en las proximidades había circulación de bicicletas, claro, pero no el paso de ciclistas específico, ¿no? Y, quiero decir, y una que en Ibiza no veremos nunca, que es el paso de ciervos. sí, quiero decir, claro. Pero por eso, porque había otra clase de animales, pues ahora ya, Claro. bueno, se especifica, como tú dices, igual que no solamente los ciervos, también hay de jabalís, también hay... Claro, depende de la zona de caza o También bueno, hay de una caza, que ¿no? fíjate dónde se Por podrá natura. poner, hay una que donde se podrá poner, que es, por ejemplo, tú sabes el tramo desde, bueno, que pasa por debajo del puente del recinto ferial, que va hacia Camisas, sí. sabes que ahí los coches que vienen de la glorieta de arriba se incorporan a la izquierda, y los que están a la izquierda, los dos carriles de la izquierda, se incorporan a la derecha para ir a Camisas. Bueno, pues esa señal también ya existe, quiere decir que es un entrelazado, ¿no? Que los coches pues se pueden cruzar, el de la derecha a la izquierda, el de la izquierda a la derecha, ¿no? Ya. Quiere decir, situaciones de estas que antes no se podían señalizar porque no existía esa señal, Claro. pero en cambio sí estaba previsto en la vía esa clase de vía, pero no existía la señal. Siempre hay algo que va delante del otro, ¿no? Sí, efectivamente, lo que pasa es que, bueno, se ha tardado un tiempo, Claro. pero bueno, ya estamos aquí, ha llegado, por lo tanto ya... Claro, pero José dice que la realidad siempre va antes que la ley, ¿no? A ver, como los métodos de trabajar de los delincuentes. Siempre van por delante. Siempre van por delante, que no la policía, ¿no? Claro, claro. Quiero decir que claro, siempre hay alguien que inventa algo. Y bueno, y después hay que contrarrestar esas dificultades, y si es con normativa, pues sigue con normativas, ¿no? ¿Alguna novedad más que nos puedas No, comentar? lo que hay que tener en cuenta que también habrá un plazo de adaptamiento, porque eso también incluye a los permisos de conducir. Quiere decir que ahora las autoescuelas tendrán que adaptar también pues todos sus libros a las nuevas normativas, como Claro, está claro. claro. Pero como he dicho antes, sale en vigor a partir de 1 de julio, pero no es de obligado cumplimiento ya desde el día 1. Quiero decir Ya. que esto la ley permite, tanto en señales como en todas estas adaptaciones de la normativa, de que sea de forma paulatina. Claro. Oye, y tú como experto, ¿qué te parece que aparecía la noticia que tengamos solamente 4 examinadores de autoescuela en Sí. Baleares? Es un poco para tomárselo en serio, ¿no? Decir, señores, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo vamos a solventar esto? Pues esta conversación la tuve yo no hace mucho con Pérez Navarro en Madrid, y fue uno de los temas que le planteé. Bueno, me dijo en aquel momento, que era cuando estaba la oficina aquí cerrada, que justamente por eso pues le trasladé esa queja, y me dijo que bueno, que esto se iba a solucionar en breve. Bueno, pero en breve, ¿qué es lo que se ha solucionado? Sí, que la oficina esté abierta, no siempre, pero bueno, que esté relativamente abierta, pero no solamente corresponde a que esté más o menos la oficina en un horario amplio, abierto al público, sino el tema de los examinadores. Claro, ahí es muy complejo, porque el problema no es solamente uno. Hay varios problemas, igual que lo planteé al general de división sobre la Guardia Civil de Tráfico. El problema es vivienda, el problema es sueldos, el problema, o sea, que no solamente es que quieran venir aquí, que en muchos casos no quieren venir. Si vienen obligados, pues claro, hay que buscarle alojamiento y que puedan vivir, porque a veces con un sueldo mínimo, como tienen algunos funcionarios, pues no pueden venir aquí y costearse por su cuenta el poder vivir. Entonces, bueno, es un problema que bueno, Mira, lo que yo veo que sí. están intentando es aglutinar aglutinarlo la mayoría de las cosas en Palma, porque como sabemos, muchos de los examinadores no están aquí. Vienen de Palma. A nosotros nos gustaría que hubiese examinadores ya fijos aquí. De hecho, me parece que no tenemos ahora mismo ni pista para examinar. Es la del Consell, ¿no? La que se utiliza, según tengo entendido, para poder examinar. Pero bueno, siempre que haya un profesor que pueda examinar. Sí, pero lo que no puede ser que tengan que venir de Palma. No vienen todos los días, tendrán que venir. Irán aglutinando pues gente, pero lo que no puede ser que tengamos que esperar aquí para examinarnos, para cualquier permiso de conducir, y ya no hablemos
si tenemos que desplazarnos a otro sitio, porque hay gente que se ve obligada a desplazarse, sí, hay incluso gente... a la península, ¿no? Bueno, y esto yo creo que hoy en día, como es Ibiza, no podemos permitirlo. Oye, José, y ahora aprovechando también, hoy te voy a exprimir un poquito más, aprovechando que estás aquí, a veces nos llaman oyentes preguntándonos si es normal que, por ejemplo, en la avenida 8 de agosto, la avenida de Pachá, la velocidad sea 30 kilómetros por hora, si es una vía de doble sentido. Es como si, no sé, como lo nuevo, digamos, de la carretera Santa Eulalia, ¿no? Al principio, que hay dos carriles para ir, dos para volver, que es una vía donde hay buena visibilidad, donde está recién asfaltado y está bien, donde en un siglo XXI donde los coches tienen muchos sistemas de seguridad y que la velocidad sea 30 kilómetros por hora. Vamos a ver. Se quejan de que es poco. Aquí hay que analizar varias cosas. Una, esta es una vía pública, es una vía urbana, por lo tanto, la ley establece que en principio la vía urbana, sobre todo aquellas que tienen un solo carril, es de 30. Bien, pero el ayuntamiento puede también poner las de 2 carriles, como es este caso, de 30. Bueno, esto se tiene que basar, primero, claro que es posible ponerla, por ejemplo, sería a 40. Porque a 50 yo ya considero de todas maneras que no corresponde. Sí que se puede, pero no corresponde. Eso sería ya un caso de una travesía, algún sitio así. Pero ahí no. Ahí hay que analizar también que hay muchos pasos de peatones, hay que ver la afluencia de los cruces, o sea, hay que hacer un estudio de todo el tramo, porque si tú pones la calle a 40, a veces vas a estar más tiempo parado que circulando. Por lo tanto, si se pone a 30, se puede mantener el vehículo a 30 más tiempo y no ir un tramo rápido y enseguida el semáforo, el otro paso peatones. O sea, hay que mirar también esas circunstancias. Después, lo que se gana o lo que se pierde, o sea, el valor de la seguridad. O sea, que no es solamente que se pueda, claro que se puede, incluso se puede a 50. Lo que hay que analizar es, porque fíjate una cosa, yo prefiero ir a 60 todo el tiempo que ir a 80 o 90 a tramos y de estar más tiempo después parado. Quiero decir, que además se gasta más, se consume más. Entonces, eso hay que analizarlo no solamente con el tema de la velocidad en sí, sino otros parámetros. Y entonces, a lo mejor el resultado, pues entonces sí, a nosotros nos gustaría correr más, a todos nos gusta ir más, pero ¿realmente podríamos ir más? Ya, claro. Es que, claro, nos dicen, es que es una vía con mucho tránsito. Mucho tráfico. Porque hay mucha gente que viene de Talamanca, gente que y el puerto, de Ibiza, y el puerto. Está la gente que se va a embarcar, que muchas veces lleva autobuses, prisa. Claro, camiones. a 30 kilómetros por hora te desesperas, ¿no? Sí, el otro día me decía uno, es que voy en moto y casi se me cae la moto. O sea, no puedes ni aguantarla a 30 kilómetros por hora porque depende del peso de la moto, es muy poca velocidad. Después también analizar el riesgo de atropello. O sea, siempre tenemos claro que de 40 o 50 a 30 el riesgo de lesiones importantes en un atropello es completamente diferente por el tiempo de reacción del conductor, o sea, y por muchas circunstancias, por el propio golpe que no te hace pues las mismas lesiones yendo a una velocidad que otra, porque la velocidad se multiplica. O sea, que no es solamente, no, es que solo aumento 10, pero la fuerza con que el coche embiste, el peso del coche aumenta por 3. Claro. Quiero decir que, entonces, bueno... sí, son muchos factores. Son muchos factores. Por lo tanto, yo lo sé porque en las carreteras yo prefiero ir a una velocidad continua, voy mejor, claro, también dependerá del tiempo del día, porque hay veces que incluso no podrá ir ni a 30. Hay veces que por el volumen de vehículos y que ya están parados, tendrás que ir a 20. Es que nos dicen es que cuando se pone verde el semáforo pasan 4 solamente, claro. porque enseguida se vuelve a poner en rojo. Hay muchas veces que vas a 20. Por eso he dicho yo antes los de 60. Yo la carretera de Santa Eulalia, el máximo de algunos tramos son 80. La mayoría son 60, ¿no? Pero el máximo en algunos tramos es 80. Yo estoy contento y feliz si puedo bajar aquí a 60, todo el tiempo. Porque tardan menos, gastan menos yendo a 60 continuo que yendo a tramos, porque solamente a tramos a alta velocidad. Y según el volumen de coche, es que a veces no van ni a 60, tienes que ir a 40. Por lo tanto,
eso, dejemos que los expertos, si realmente lo hacen así, lo hayan analizado, lo hayan puesto, pues, precisamente porque, bueno, es recomendable. Si no, hagamos pruebas. Claro. Hagamos pruebas y nosotros mismos nos daremos cuenta de qué ganamos y qué perdemos. El otro día, hablando con Rafa Triquero, con el alcalde, que le preguntamos el tema, nos dijo, es que ahora tenemos esa especie de radar que va controlando las velocidades máximas que pasa la gente, y todo es información que luego nos va a servir a nosotros también para ver si se reorganiza el tema o se deja tal y como está. Sí, todo es cuestión de estudiar. Fíjate, un ejemplo que te podría poner, los caminos. Tenemos caminos que la velocidad máxima es 40. La mayoría, porque los caminos que tenemos aquí son de 3 metros y medio, 4 metros máximo, y son caminos rurales que no... Bien, a 41 dice, bueno, si yo voy por un camino y tengo rectas y no hay nadie, ¿por qué no puedo ir a 80 a 100? Sí, poder ir, claro que puedes ir, pero la cuestión no es poder ir. Es que la vía no solamente para un solo vehículo que vaya circulando, y tú no puedes ocupar toda la vía para ti solo, o sea que bueno, hay que analizar muchas cosas, y si está puesto así, yo también soy conductor y a veces pues me puedo sentir, porque mi mente también trabaja como la de cualquier ciudadano, sí, yo podría ya, pero hay que... Bueno, esto se va a solventar, ¿sabes cuándo? Cuando, como decían en Regreso al Futuro, en el siglo XXI los coches sean voladores ya y vayamos todos por el cielo. Mira, muchas de las cosas que yo siempre digo es que, sobre todo los accidentes, se paliarán en gran medida cuando todos los coches sean automáticos, ¿no? Automatizados en el nivel máximo, que digamos que conducen solos. No hay conductor, el conductor es el sistema, ¿no? Yeah. Bueno, en zona urbana, pues ya veremos a ver si se consigue con eso reducir. Yo no sé si veré que circulen... ¿Has circulado alguna vez con un coche de estos? No. ¿No has hecho la prueba? No. Porque tiene que ser impactante, ¿no? Sí, no ver a nadie al volante tiene que ser un poco... Hay países que ya están acostumbrados, ¿no? Hay algunos, no muchos, pero bueno, ya han hecho esa práctica, ya lo disponen. Claro. Pero nosotros aquí, bueno, falta. Pero lo que pasa es que mucho. ahora es complicado porque, claro, el 99,9%... en países, digamos, que conocemos, llevan conductor. Pero claro, si tú tienes un accidente, tienes un choque con alguno que no tiene conductor, ¿quién se hace responsable? El sistema. Sí, no hay conductor. O sea, dentro del coche no hay conductor. Por lo tanto, tú que vas dentro no tienes ninguna responsabilidad. Claro, pero en este caso, por ejemplo, que había que denunciar a Tesla, o por ejemplo Tesla, que es el pionero en todo habría esto, que analizar de quién ha sido la responsabilidad, ¿no? La culpa que siempre... el por qué y el cómo hay que analizarlo. Claro. Y después, claro, tendrían que... Lo único que pasa es que en este caso, actualmente, cuando hay una imprudencia grave, que es procedida por el conductor, si hay unas lesiones graves, claro, no habrá ninguna acusación contra de alguna persona física, ¿no? Porque no hay conductor físico. Una empresa, un software o algo que... Y yo no sé hasta qué punto después el dueño, el gerente, el director de esa empresa puede ser responsable de la imprudencia que cometa el sistema. Claro. Todo eso, bueno, ahora estamos en España estamos en el nivel 2, aunque hay coches preparados ya con el nivel 3, pero no tenemos la legislación aún autorizada para el nivel 3, y bueno, hasta que no lleguemos al 5, pues nos queda mucho, porque hay que adaptar las calles, las vías, los vehículos, en fin, nos queda mucho aún por avanzar y vamos muy retrasados. Esta es la tónica que se suele decir cuando oyes entrevistas a personas como tú, que entendéis de todo esto, decir, claro, primero nos venden el coche eléctrico y luego vemos que no hay suficientes puntos de recarga para un volumen que en teoría nos están diciendo. Y hay que diferenciar lo que son las ayudas a la conducción, que sí que hay vehículos que ya llevan muchas ayudas, pero eso no es la conducción automatizada. No hay que confundir las medidas para que el coche vaya solo a que tengamos muchas ayudas, ¿no? Esto es un tema para otra ocasión. ¿Te parece? Perfecto. ¿Te apetece que te vienes para acá y charlamos? Desde luego, yo encantado. Charlamos un poco. José López, presidente de FETEVI, entre otras muchas cosas, y receptor ahora mismo de muchos reconocimientos, todos merecidos, por una trayectoria de una vida entera en pro siempre de, en este caso, pues del bienestar de los conductores, ¿no? A través, por ejemplo, de cuando estabas enseñando en los colegios, la educación vial y todo aquello que has dedicado prácticamente tu vida a todo esto. Sí, nosotros intentamos crear incidencia en el ciudadano, sea pequeño, sea grande, de cualquier edad,
para el bien, ¿no? Digamos, pues bueno, para hacerle ver que en la vida tiene que haber unos valores, tiene que haber unos conocimientos, como no, de toda la normativa que pueda haber, y sobre todo respeto, ¿no? Que falta mucho actualmente, respeto, hay que ser, digamos, amable con los demás. Tolerancia, educación y respeto. Todos esos valores son las que yo intento inculcar, porque me he dado cuenta a través de, como tú dices, de toda una vida, pues de que es esencial. Ya. José López, siempre es un placer verte, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.